Vivimos en una época donde la información abunda, pero la sabiduría escasea. Tenemos acceso a más libros, cursos y datos de los que jamás soñaron los antiguos filósofos. Pero paradójicamente, pocas personas logran transformar ese conocimiento en una vida verdaderamente plena. El estoicismo, esa filosofía que nació hace más de 2000 años en Grecia y se expandió con figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos recuerda que la filosofía no era un adorno intelectual, no era un pasatiempo de eruditos que discutían en plazas sin implicaciones reales. La filosofía era y sigue siendo un manual de vida, una brújula para enfrentar la adversidad, mantener la calma y alcanzar la sabiduría en medio del caos. Hoy vamos a recorrer juntos 10 pasos, 10 principios que los estoicos consideraban esenciales para acercarnos a la verdadera sabiduría. No será un recorrido teórico. Cada paso lo exploraremos en profundidad. Veremos qué decían los filósofos, cómo aplicarlo a la vida actual y qué ejercicios prácticos podemos realizar para interiorizarlo. Así que respira profundo, pon atención, porque lo que descubrirás puede cambiar la manera en que entiendes tu vida. 1. Reconocer la propia ignorancia. Decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Esta frase se repite tanto que a veces pierde su fuerza. Pero si la comprendemos a fondo, descubrimos que es la base de toda sabiduría. El mayor obstáculo para aprender no es la falta de conocimiento, sino la ilusión de que ya lo sabemos todo. En la vida diaria lo vemos constantemente. Personas que opinan con autoridad sobre política, economía, relaciones o incluso salud, sin haber estudiado nada de ello. Confundimos la información superficial con sabiduría profunda. Los estoicos nos recuerdan que la humildad intelectual es el primer paso hacia el crecimiento. Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano, el hombre más poderoso de su tiempo, escribía en sus meditaciones recordatorios de su propia fragilidad, de sus errores y de lo mucho que le quedaba por aprender. Si un emperador podía reconocer sus limitaciones, ¿cómo no hacerlo nosotros? Empieza un diario de ignorancias. Cada noche escribe algo que descubriste que no sabías. Puede ser un concepto nuevo, un error que cometiste o una verdad que alguien más te enseñó. Con el tiempo, este hábito destruye la arrogancia y abre la puerta al verdadero aprendizaje. 2. Dominar las emociones. El ser humano tiende a creer que sus emociones son incontrolables. Soy así, decimos.
Me enfado rápido. Soy ansioso por naturaleza. Pero los estoicos nos enseñaron que aunque no podemos evitar sentir, sí podemos decidir qué hacer con lo que sentimos. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Si alguien nos insulta, lo que nos hiere no son sus palabras, sino el significado que les damos. Marco Aurelio, en medio de las guerras y conspiraciones, practicaba el autocontrol. Imagina ser emperador, tener enemigos en cada esquina y aún así escribir frases como: la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Es el dominio de uno mismo. Antes de reaccionar a una emoción fuerte, enojo, miedo, tristeza, haz una pausa de 10 segundos y pregúntate: ¿esto depende de mí o no? Esa simple pregunta cambia la dirección de tu reacción. 3. Practicar la virtud como guía. Para los estoicos, la virtud no era una palabra abstracta, era el único bien verdadero. Todo lo demás, la riqueza, la salud, el estatus, podía considerarse preferible, pero no era esencial. Lo único que realmente definía a una persona era su carácter. Las 4 virtudes cardinales eran sabiduría, justicia, coraje y templanza. Sabiduría para distinguir lo correcto. Justicia para tratar a otros como se debe. Coraje para enfrentar lo difícil. Templanza para no caer en excesos. Séneca lo resumía así: nadie es sabio por accidente. La virtud se practica deliberadamente. Cada noche haz un repaso del día y pregúntate: ¿actué con sabiduría, justicia, coraje y templanza? ¿Dónde fallé? ¿Dónde acerté? Este autoexamen diario era una de las prácticas más poderosas de los estoicos. 4. Aceptar el destino. Amor fati. Epicteto nació esclavo. No eligió su condición, pero eligió cómo responder a ella. En lugar de vivir en resentimiento, utilizó su vida para enseñar a otros a ser libres en su mente. Los estoicos no solo hablaban de soportar el destino, hablaban de armarlo. Amor fati, amar lo que sucede, incluso lo doloroso, porque todo forma parte del tejido de la vida. Marco Aurelio escribió: ama solamente lo que sucede, lo que estaba destinado. Ninguna mayor armonía encontrarás. Cada vez que algo no salga como esperas, escribe: esto también
es parte de mi camino. Esa frase transforma la resistencia en aceptación y la aceptación en fuerza. 5. Distinguir lo que depende de ti y lo que no. Este es quizás el principio más práctico y poderoso del estoicismo. Imagina 2 círculos. En el primero, lo que depende de ti, tus pensamientos, tus acciones, tu carácter. En el segundo, lo que no depende de ti, el clima, la economía, lo que los demás hacen o dicen. El error común es gastar la vida luchando en el segundo círculo. Epicteto decía: haz lo mejor con lo que depende de ti y toma lo demás tal como venga. Cada mañana haz 2 listas: lo que depende de mí, lo que no depende de mí. Concéntrate en la primera y suelta la segunda. 6. Aprender del silencio y la contemplación. Vivimos en un mundo de ruido constante, notificaciones, noticias, redes sociales, pero la sabiduría nace en el silencio. Marco Aurelio encontraba en la soledad el espacio para escribir sus meditaciones. Séneca recomendaba apartarse del bullicio para examinar la propia alma. Dedica 15 minutos al día al silencio absoluto, sin móvil, sin música, sin distracciones, solo contigo mismo. Usa ese tiempo para reflexionar o escribir. Descubrirás que muchas respuestas ya estaban dentro de ti. 7. Usar la adversidad como maestra. Séneca fue exiliado por orden de Claudio, acusado injustamente. En lugar de derrumbarse, escribió algunas de sus cartas más profundas en ese tiempo. Los estoicos veían la adversidad como el campo de entrenamiento del alma. Igual que el hierro se templa con fuego, el carácter se fortalece con las pruebas. Cada vez que enfrentes una dificultad, escribe 3 cosas que esa situación puede enseñarte. Hazlo aunque cueste, porque detrás del dolor siempre hay una lección. 8. Vivir en el presente. Memento mori. Recordar la muerte no era un acto morboso para los estoicos, sino liberador. Marco Aurelio repetía: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Pensar en la muerte nos recuerda la urgencia de vivir plenamente, de no posponer lo esencial. Cada noche pregúntate: si este fuera mi último día, ¿estaría satisfecho con cómo lo viví? 9. Compartir la sabiduría con los demás. La sabiduría
no es para guardarla en un cajón. Epicteto, después de ser liberado de la esclavitud, abrió una escuela y dedicó su vida a enseñar. Séneca escribía cartas a Lucilio, no para presumir, sino para compartir aprendizajes que pudieran servir a otros. Comparte cada semana una reflexión estoica con alguien, un amigo, un familiar, en redes sociales o incluso en una conversación actual. 10. Unir sabiduría y acción. Este es el paso final. No basta con leer filosofía, hay que vivirla. Marco Aurelio no fue un filósofo de biblioteca, fue un emperador que aplicaba cada día los principios que escribía por la mañana. Cada mañana elige un principio estoico y proponte vivirlo conscientemente durante ese día. Al final de la jornada, reflexiona sobre cómo lo aplicaste. La sabiduría no es un destino final al que se llega. Es un camino que se recorre cada día. Los estoicos nos dejaron un mapa y en este mapa encontramos 10 pasos que podemos recorrer una y otra vez, profundizando cada día un poco más. Y ahora la decisión es tuya. Puedes seguir escuchando, leyendo y acumulando ideas, o puedes empezar hoy mismo a caminar el sendero de la sabiduría estoica.